Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda de nueva cuenta Juan Francisco Pérez. Soy tu tutor en este proceso de aprendizaje dentro del seminario Las Planes System, Acelera tus obras con planificación colaborativa. El día de hoy vamos a analizar un tema que nos toca analizar con mucho detalle y con mucha relevancia. Estoy hablando de diseño de estándares. La forma de desarrollar a un equipo de trabajo tiene que ver mucho con cómo tú plantees el escenario de tu proyecto. En la medida que tengas tú claros los objetivos, va a haber mucha mayor claridad para que se dé un entendimiento de este proyecto. Te explico. Cuando queremos homologar los principios de la construcción a lo que fue nuestro abuelo conceptual, la industria automotriz, siempre vamos a buscar diseñar un estándar, un modelo repetible que te incremente la productividad a través del grado de dominio. ¿Cómo generamos productividad a través de la repetitividad? A través de la creación de estándares. ¿Y cómo creamos un estándar? Bueno, 3 reglas muy básicas. La primera es: sustituye el trabajo improvisado del obrero por métodos basados en procedimientos. Asegúrate de que cada operador sepa claramente lo que tiene que hacer, que no quede en su improvisación mental, en su experiencia de años o en la recomendación de un tercero, su jefe de cuadrilla, su residente o su jefe contratista. Asegúrate que tú tengas un método, por ejemplo, para la pintura, de saber qué tipo de herramientas debes de utilizar, de cómo debe de empezar, de cómo se debe de desarrollar y de cómo debe dejar el trabajo terminado. Clarifica el alcance no solamente en el trabajo de pintura, sino también en el método de trabajo. Segundo, capacita, capacita, capacita. Es decir, desarrolla a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y habilidades para trabajar más y mejor, para ser productivo. Es decir, ellos aprenderán de alguna forma a hacer el trabajo. ¿Qué mejor que lo aprendan de ti, con una propuesta estructurada? Y tercero, si realmente quieres ser productivo y beneficiarte de ese 25% que hemos platicado en otras ocasiones en la reducción del tiempo, tienes que estudiar el trabajo. Es decir, observa la operación, mide. Lo que no se mide no se puede controlar, y si no lo puedes controlar no lo puedes mejorar. Es decir, concéntrate no en lo que hace, sino en cómo lo hace. Estudia el trabajo. En la medida que tengas claridad de ello, vas a poder encontrar patrones que deban ser repetidos y modelos de trabajo que no te generan valor y que deberán ser reducidos o eliminados. Te muestro una historia, por ejemplo, de cómo generamos esos patrones, de cómo deberá de construirse en un proceso de edificación de vivienda. Lo que estás viendo tú en pantalla es una sesión pool. Las sesiones pool son actividades fundamentadas en la creación de equipos integrados bajo la premisa de trabajo colaborativo, ¿sí?, para analizar el flujo de la operación y crear programas estándar, es decir, secuencia de tiempos y procesamientos con base en la mejor aportación, la mejor dinámica, lo que va antes, lo que va después, ¿sí? Pero siempre con el gran aporte del expertise de los diversos involucrados en ese proceso. En esta pantalla que tú estás viendo vas a encontrar a el supervisor de la obra y vas a encontrar al contratista y al residente de la obra. Con todos ellos y la técnica Paper Brown, empezamos a analizar un proceso de edificación de una vivienda que tardaba 20 semanas. Analizando el trabajo día por día y hora por hora, encontramos una secuencia óptima. Es decir, nuestro programa de obra ya no era por partidas presupuestales, ya no era por conceptos que tardaban 2 o 3 días. Ahora eran conceptos que se podían medir incluso a la hora por hora, día por día, determinando una lógica de construcción a un nivel de detalle que incluso permitía aplicar ese principio de retroalimentación rápida que yo te he comentado del Lean Construction. Si hubiera una desviación, rápidamente nos podemos dar cuenta. Y al darnos cuenta rápidamente, mantenemos bajo control todo el proyecto, pero repito, siempre bajo una premisa de un modelo estándar de edificación, no solamente con aquellas actividades que de la forma lógica de la vivienda lo requerían. Ejemplo, cimentación, muros y losas. Ahora nos metíamos a un mayor nivel de detalle. Puedes ver aquí
cómo ese nivel de detalle se gestaba. Hay un líder, lean, facilitador, que convoca a todos los jefes de cuadrilla, a los que saben construir, a los que meten las manos durante la operación. Y estos jefes de cuadrilla lo que están haciendo es describir por cada uno de los días cuál es la mejor secuencia. Puedes ver en la imagen de abajo a la derecha el número 8, 9 y 10. ¿Sabes qué significa cada uno de esos números? Son los días de trabajo. Ya está previsto que se va a hacer el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tradicionalmente, si tenemos una partida de acabados, decimos que nos vamos a tardar 5 días en esa partida de acabados. Pero no tenemos claridad de qué vamos a hacer cada uno de esos 5 días, bajo el método tradicional. Bajo este método que yo te estoy comentando, por supuesto que sí lo tenemos. Y cada uno de esos post-it describe qué es lo que hay que hacer en intervalos horarios. De tal forma que estamos haciendo el mejor aprovechamiento del recurso de tiempo, que es un recurso no renovable, de la persona y de los materiales. ¿Se generan supuestos? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo cuál supuesto? Que el material tiene que estar justo a las 8 de la mañana que inicia la jornada de trabajo. Cuando tú te enfocas en generar un estándar de proceso, en realidad lo que estás obteniendo es un lead time de ese ciclo de construcción. Los tiempos de cada uno de los procesos. Y no estoy hablando de los tiempos de la partida, del concepto general, sino de las tareas. Pero tampoco son los tiempos que siempre son. Hoy vamos a encontrar los tiempos óptimos convenientes para el proceso de construcción y que satisfacen a todos los involucrados. ¿Qué vamos a encontrar también? Pues el proceso estándar de edificación. Lo vas a conocer como PEE. Ese proceso estándar de edificación es la obtención de los fragmentos del proceso constructivo ya en una unidad de tiempo en la cual le vas a agregar materiales, y a esos materiales le vamos a llamar kits, en el cual le vas a agregar el dinero de esa partida presupuestal que era de 5 días, pero segmentado a valores más cortos. Cuando tienes tiempo, materiales y dinero, tienes un precio unitario. Pero en este caso, estás costeando el proceso y no el producto. Es muy diferente. Cuando costeas el producto, generalmente estás usando tiempos o datos paramétricos, datos referenciales. En este caso, son datos apegados a la realidad, porque estás presupuestando el proceso. Y lógicamente, tienes menos desavenencias. Está más apegado el precio al volumen de obra requerido. Bien, los procedimientos constructivos, pues bueno, también son hojas a un mayor nivel de detalle, como instrucciones necesarias para inicio o puesta en marcha de determinadas actividades. Ejemplo, cuando un equipo menor, apisonador, vibrador, vas a ocuparlo en la obra, hay un procedimiento constructivo que te dice que tiene que pasar por las manos de una figura de autoridad para un chequeo mecánico, firmar la autorización de ese equipo y ahora sí proceder a su uso directamente en la operación. Los materiales, yo te dije que los materiales llegaban a 8 de la mañana, pero se preparan de 7 a 8, o se preparan con un levantamiento de información a detalle predeterminado el día anterior. Es decir, si el material falla, no es que haya fallado el material, sino que falló la planeación. También estamos hablando de ese costeo de proceso y no del producto que ya te expliqué. Cuando tú tienes a detalle qué se va a hacer y cómo se va a hacer, puedes valorar de mejor manera los rendimientos de la operación y con ello establecer los montos económicos necesarios para que la actividad se ejecute sin contratiempo. Un poco más de justicia y de equidad de lo que tradicionalmente tenemos como propuestas paramétricas. Aquí tienes una captura de pantalla. Yo en lo particular aquí en México estoy utilizando 2 softwares que me permiten hacer este proceso de detalle. Uno de ellos es Neodata, donde yo puedo generar la información de actividades, materiales, costos y cuadrillas, pero también estoy usando Encontrol. Encontrol es un software también muy conocido donde puedo detallar los precios unitarios de cada una de las partidas presupuestales, pero recuerda, mi fuente no es un dato paramétrico, mi fuente es el estudio del proceso. Entonces, los procesos estándar de edificación son procedimientos derivados de la pull session y consisten en la estructura de información de qué compromisos se tienen marcados por día, por hora, como te lo he mencionado,
Y además incluyen tareas, personal, costos e insumos y son los elementos básicos para la generación de los presupuestos y los programas de obra. Dicho sea de paso, estamos aplicando la herramienta First Run Studies, estudios de primera corrida, que son básicamente las herramientas que Lean Construction te permite que tú emplees para poder captar, obtener información de tu proceso y llevarlo al diseño de un presupuesto con el suficiente estudio de la información, con la suficiente masa crítica de procesos para validar esa muestra y extrapolarla a una población. Aquí puedes ver algunas de las imágenes de esos procesos estándar de edificación, donde yo describo cuál es el costo que hay que pagar, pero, repito, son datos obtenidos directamente desde el proceso y no desde el proyecto. Cuando logras tener tal nivel de detalle, puedes establecer logísticas. Una logística es cuánta gente, en qué momento y por cuánto tiempo. La secuencia antes, durante o después. Y lo que tú ves en pantalla es una descripción de cómo debe de moverse la cuadrilla directamente sobre el terreno. Bueno, adicionalmente puedes incrementar el volumen de información que estás generando para empoderar a los equipos de trabajo con procedimientos constructivos. ¿A qué me refiero con el procedimiento constructivo? Pues bueno, una hoja de instrucción que te permite la repetitividad o que te incentivan los índices de productividad con base en el trabajo estandarizado. En esa imagen, por ejemplo, tu servidor junto con algunos compañeros hicimos el levantamiento de lecciones aprendidas durante todo el proceso de construcción anterior y de años anteriores y lo vaciamos como un deber ser, como una regla de trabajo para todos los procesos nuevos. Es un documento onboarding que nos permite ser el proceso de inducción para todos los equipos constructivos. Es decir, en los proyectos que me ha tocado coordinar, siempre estoy desarrollando días de inducción. Y en esos días de inducción yo reflejo qué es aquello que debería de evitarse o qué es aquello que se recomienda hacer. Son las lecciones aprendidas, ¿no? Siempre hay oportunidad para hacer mejor las cosas, pero revisa tu historia, revisa tu pasado. Yo creo que hay muchas cosas que podrías llevar a tu proyecto en el presente y no lo has hecho por falta de un procedimiento para crear manuales de tolerancia de calidad. Mira lo rico de la información que podemos generar. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda hay un registro sanitario que tiene tubos, que tiene una saliente. ¿Cuántos centímetros debes dejar de saliente? ¿Te has pensado? ¿Afectará eso al volumen de descarga? ¿Afectará eso al aprovechamiento de los insumos? ¿Afectará eso a los tiempos de la operación? Yo creo que hay una afectación, sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si tu recomendación hasta ahora es la experiencia del maestro de obra, recuerda que esa experiencia es empírica y que siempre trae muchos vicios. Y que dentro de esos vicios pueden aparecer muchos problemas que van a reflejarse en una mala experiencia de tu usuario final. O tal vez en tus propios costos. O en los costos del contratista. Pero si alguien pierde, en realidad pierden todos. Así que dale un tiempo. Dedícate a hacer la captación de lecciones aprendidas a fin de encontrar lo recomendable para tu operación y que con ello gestiones el riesgo y garantices la agilidad de tu proceso.